Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Emilio Fernando Alonso, cronista deportivo, y aquí estamos arrancando Diálogos sin Balón. ¿Qué tanto jugaste fútbol? Sé que lo hiciste mucho. ¿En qué momento de tu niñez empiezas a jugar fútbol? ¿Y fue el fútbol el primer deporte que te llamó la atención o no? Sí, el primer deporte que me llamó la atención por una razón muy simple. En mi casa paterna, en la familia Alonso, todos jugaron fútbol. Mi padre, mis tíos, excepto mi abuelo, que era un inmigrante español que se vino a México, y él a lo único que se dedicaba a su deporte era trabajar. Pero a los hijos les gustó el fútbol, entre ellos mi padre, mi tío Emilio, y lo jugaron muchos años. De hecho, fundaron un equipo en mi pueblo que se llama Unión Iguala. Unión Iguala. Unión Iguala, sí, que existe todavía. Un uniforme precioso que me emociono. Es como la selección de Perú, blanco con la diagonal roja. La franja roja, sí. Sí. Y es el equipo más antiguo de mi pueblo. Unión Iguala, que juega en la liga... En la liga local, en la liga municipal. Y en un tiempo llegó a tener un equipo en tercera división profesional. Y después subió a segunda. Y luego desapareció. Perdió una liguilla por la permanencia con el Tapatío, sí, que era filial de Chivas. Sí. Perdió una liguilla en segunda división y entonces el Iguala descendió a tercera otra vez. Y finalmente desapareció, ¿no? Y era ese Unión Iguala, sí, fundado en su momento por tu papá, tus tíos o tu abuelo. Sí, así es. Ese equipo fundado por la familia. Ese mismo Ese mismo en el que yo empecé a jugar. Jugar fútbol para mí era prácticamente una obligación, además de un gusto, ¿no? Recuerdo con exactitud, yo tenía 3 años. En Iguala hay categorías desde infantil C, se llamaba, que desde los 3 a los 5 años puedes jugar. Y bueno, a mí siempre me protestaban porque siempre fue un niño más alto que el común denominador, ¿no? Sí, más alto y más fuerte. Y más fuerte, y decían más que no tenía corpulento, 3 años, más corpulento, sí. Pero bueno, la gente que conocía a mi familia sabía que efectivamente tenía esa edad. Pero muchos pensaban que eras cachirul. Sí. No, los cachirules vendrían mucho después. Después se hicieron famosos los cachirules. Sí. A los 3 años empecé a jugar. Primero era un peleador lateral izquierdo, porque era el único puesto disponible que había. Y yo dije, no, pues yo ahí juego, no importa. Yo lo que quería era jugar, ¿no? Era lo que quedaba. Jugaba de lateral izquierdo, siendo derecho natural toda mi vida. Sí. Y después me empezaron a colocar en otras posiciones donde lo hice mejor. Jugué de portero muchos años. Muchos años. De hecho, fui campeón en la preparatoria ya jugando como portero. Pero yo no quería evitar goles. Yo lo que quería era meterlos. Entonces, en un tiempo jugué de centro delantero. No metía goles, pero ni por equivocación. Parecía los de la selección sub-23. Haz de cuenta. Enfrente de la portería la mandaba a la calle. Y luego me bajaron a volante de contención. Hazme el favor. No corría mucho, pero siempre tenía una muy buena colocación. Y el entrenador decía que yo era un entrenador para él en la cancha, porque hablaba todo el tiempo. Todo el tiempo hablaba apoyando a mis compañeros. Organizabas bien al equipo. Organizaba al equipo adentro de la cancha. Fundamental, sí, en cualquier equipo eso. Era un gran amigo del árbitro. Bien, señor. Perfecto, sí, estuvo bien la tarjeta. Está pitando muy bien, síganos ayudando ahí cuando pueda. Exactamente, cuando pueda, acuérdese de nosotros, sí. Márquenos un penal, métase al área, me decía. Échate un clavado y a lo mejor sí, tienes que pisar el área primero. ¿De qué preparatoria estás hablando? Allá en Iguala, la escuela preparatoria todavía. 24 de febrero, sí. Yo estudié hasta la preparatoria en Iguala, ya después me vine a México. En México seguí jugando en una liga interna de la universidad, que fue muy curioso porque yo llegué a Filosofía y Letras en la UNAM. Y cuando llegaban a los campeonatos internos, yo era de los pocos alborotados que quería jugar en todo, ¿no? Sí. Y les decía yo, ¿cómo es posible a mis compañeros de la Ciudad de México que no juegan fútbol, hombre? ¿Cómo es posible? Y me decían, tú porque eres ranchero y en tu pueblo en el campo juegan, pero aquí, si te toca vivir lejos de una unidad deportiva, pues no puedes jugar en la calle porque te atropellan. Sí. A mí me parecía increíble que no jugaran fútbol. O sea, se practicaban más otros deportes, se jugaban otras cosas. Se jugaba más béisbol, softball, voleibol y básquet. Yo jugué todos, ¿eh? ¿Ahí de qué año estás hablando? Cuando llegas a México. Cuando llegué a México. 77, de Iguala a México. A México, sí. Tenía yo 17 años cuando llegué aquí. Por supuesto que yo hubiera querido ser futbolista profesional, pero no tuve las condiciones, la verdad. ¿Qué posición fue la que jugaste mejor? La que jugué mejor, la de portero y defensa central. Era un defensa central, la verdad, con muy buena ubicación. No muy lento, pero era muy atento y era tiempista, vaya. O sea, aparecía siempre antes, cabeceaba bien, tenía buen juego aéreo. Por el básquet y el vóley, que me ayudó mucho, ¿no? Sí. Tenía buen resorte. Que los jugabas también, o sea, combinabas... Al mismo tiempo jugaba todos esos deportes. La práctica de varios deportes, pero el fútbol como la práctica fundamental. Como fundamental, el fútbol, el que más te gustaba. El que más me gustaba. Además, para ese tiempo, mi papá todavía era cronista deportivo y venía a transmitir los juegos de Pumas. Los transmitió muchos años en radio
con don Gustavo Armando Calderón, que en paz descanse, el conde Calderón. Ellos eran pareja para una empresa cervecera de Monterrey, que tenía los derechos de transmisión de los juegos de Pumas. Entonces, él venía a transmitir los partidos y lógicamente yo esperaba ese día. Los Pumas jugaban a media semana, ¿te acuerdas? Jugaban los jueves en la noche o a veces los domingos por la mañana. Entonces, a la hora que venía mi papá a México, iba por mí a donde yo vivía. Yo vivía en un instituto aquí en México, en el Instituto Bautista Universitario. Yo no soy bautista, soy católico, pero hubo la oportunidad de vivir ahí, donde estudié, y entonces ahí viví. Y la verdad, muy contento, ¿no? Con muchos amigos que aún recuerdo con mucho cariño. Todos ellos futboleros, organizamos las cascaritas en la calle y hicimos inclusive que la delegación donde vivíamos pavimentara una cancha de básquetbol que era de tierra. Le pusimos porterías pequeñas y jugábamos fútbol rápido, ¿no? Sé que jugaste mucho tenis también. También tenis mucho. De hecho, el día que me dio el derrame cerebral había jugado un partidazo de tenis en la mañana a 5 sets. En México, estás hablando ahí en el DF. No, ese fue en Guadalajara. El derrame me dio en México, pero yo venía de Guadalajara. Ese día habías jugado en Guadalajara. Había jugado en la mañana. Volaste a México. Después de la final de ida de Tecos América, ¿verdad? Sí, un día después. Había un torneo interno de escalafón, le llaman, en el club, donde yo estaba en Guadalajara, en el Club Los Pinos. Un club muy bonito, pequeño, clase media, pero que tenía canchas de tenis de arcilla muy padre. Y había jugado un partido de escalafón ahí. Terminé el juego, me bañé y me fui al aeropuerto y volé a México. Y en la noche estábamos con Pati y mi mujer en un restaurante japonés cenando. No alcancé ni a cenar porque fue cuando se presentó el problema. Pati lo identificó muy rápido, eso fue lo que me salvó. A mi suegra, que en paz descanse, le dio un derrame cerebral también. Y Pati identificó mi boca, se me empezó a ir hacia los oídos, ¿no? Hacia las orejas. Se empezó a enchocar y empecé a hablar con mucha dificultad. Entonces Pati se dio cuenta que estaba mal y me llevó al hospital y eso fue lo que me salvó, según el médico que me operó. Y también seguramente el hecho de que hayas practicado tanto deporte te ayudó a salir adelante y a seguir saliendo adelante, ¿verdad? Esa fortaleza. Sí, el doctor Mario Alonso. Que te da la práctica del deporte también. Eso fue lo que me dijo, que hubo 2 factores fundamentales. Él me apuntaba que a una persona que le da un derrame cerebral tiene un periodo crítico de 4 horas para que lo atiendan, si no difícilmente la libra, ¿no? Y a mí a la hora 15 que me dio ya me estaban operando. La operación duró 8 horas porque te abren la cabeza y te quitan una parte del cráneo para que el cerebro pues pueda respirar mejor, ¿no? Y tenga espacio porque estaba muy crecido. Y la base física que yo tenía dice que también eso ayudó mucho, ¿no? Todo lo que practicaste deporte, el fútbol en particular, el deporte en general. Sí. Eso en cuanto a la práctica, Emilio, y en cuanto a tu afición por el fútbol, ¿hay preferencia por algunos colores? Sí, claro. ¿Y en qué momento surge esa preferencia? Mira, yo realmente cuando llego a la crónica deportiva, al comentario deportivo, yo ya tenía un equipo favorito, desde luego, que fueron los Pumas, o son los Pumas de la universidad. Cuando me voy a vivir a Guadalajara por cuestiones de trabajo, me identifiqué mucho con todos los equipos de Guadalajara en su momento, ¿no? Sí. A mí me tocó la época en que todavía había Jalisco, UDG, Autónoma de Guadalajara, Chivas y Atlas. Sí. Y me identifiqué con todos, pero con cariño muy especial para Guadalajara, para las Chivas y para el Atlas. Te tocó el Jalisco, que había sido el oro, y por lo visto estás hablando un poco después de la desaparición en el máximo circuito del Nacional, ¿verdad? Que también fue ese ya no me tocó, un equipo tapatío que llegó. Y muy popular, según me cuentan, en Guadalajara, el Nacional. Sí. Pero ese equipo ya no me tocó a mí. Cuando yo llegué ya no existía. Entonces allá había cierta preferencia por las Chivas, considerando los equipos tapatíos, pero nunca por encima de tu preferencia por los Pumas. No, nunca. De hecho, cuando Pumas iba a jugar a Guadalajara contra las Chivas, yo quería que ganaran los Pumas. Aunque si ganaban las Chivas, igual salía contento, pues yo vivía ahí, ¿no? ¿Qué tanto tienes que aislarte de esa preferencia o qué tanto sigues sintiendo algo especial cuando juegan los Pumas? No, yo lo sigo sintiendo, ¿eh? Cuando narro, trato de que no se note que le voy a los Pumas. Trato de decir las cosas que pasan en el campo con el respeto que me merecen los 2 protagonistas, ¿no? Los 2 equipos. Así me educaron. Yo tengo una muy buena escuela, la verdad. Mi padre, que siempre me llevaba a todos los partidos. Yo fui un niño atípico porque mi papá me sentaba a un lado de él y me decía, aquí te vas a quedar. Y ahí me quedaba todo el partido. No era el niño que quiero palomitas, quiero papas, quiero refresco, nada. Ponías atención. Yo ponía atención, me embelezaba a escucharlo. Porque aparte lo hacía muy bien, la verdad. Y por eso mucha gente me pregunta cómo es posible que me acuerde de jugadores de los 60s, por ejemplo, ¿no? Que yo era un niño de 8 o 10 años. Emilio, esto del fútbol como fenómeno social, ¿qué ingredientes le encuentras tú al fútbol como para haberse convertido en lo que se ha convertido y además para seguir proliferando en México y en todo el mundo como
una pasión fundamental para mucha gente. Yo lo que encuentro, Roberto, es una identificación de ciertos sectores de la población con un equipo, con una organización, y buscan el fin de semana en ese equipo la victoria que la vida muchas veces les niega en el transcurso de la semana, ¿no? Sí. Hay gente que la verdad vive con mucha dificultad, la situación económica de repente es apretada, y cuando llega el fin de semana y se sientan frente al televisor para seguir a su equipo favorito, ellos toman esa bandera, esos colores como si fueran propios, y eso da que haya una gran identificación, que la gente sienta por un momento que juega para ese equipo también, y que sienta los triunfos y las derrotas como si fuera parte de... Sí. Por eso creo que el fútbol es un fenómeno social y lo seguirá siendo también, ¿no? Sí. Y auténtico, porque en otros países puede ser provocado, ¿no? ¿Con otros deportes o con el mismo fútbol? Con otros deportes o con el mismo fútbol puede ser provocado. Te digo, por ejemplo, en los países detrás de la cortina de hierro mucho tiempo había un equipo que era del ejército, otro que era del gobierno, y había que irle por fuerza a esos equipos porque si no te metías en problemas, ¿no? Sí. No era una pasión auténtica como la tenemos aquí en América Latina en términos generales, ¿no? Y ahí estás hablando también del fútbol utilizado como distracción como de alguna manera, o sea, te doy esto para que no me reclames en otras cosas. Para que no me armes revoluciones y te quedes aquí tranquilo, ¿no? Pero en México podría decir que también en otra medida, pero existe o ha existido tradicionalmente el aprovechamiento del fútbol para los otros políticos, fines. Cuando hay campañas, por ejemplo, recuerdo una anécdota, si me permites te la cuento rápido. Sí. Ricardo Ferretti, que es un hombre muy serio, cuando llegó a Guadalajara a dirigir a Chivas, implementó que los periodistas no pudiéramos entrar al entrenamiento en cuanto este terminara, que era una costumbre de los periodistas tapatíos de aquellos años, cuando él llegó a Guadalajara. En cuanto pitaban al fin del entrenamiento, nos metíamos a hablar con los jugadores, a hacer entrevistas de inmediato, porque la mayoría teníamos programas a las 3 de la tarde de radio o de televisión y queríamos llevar rápido la información. Ricardo hacía entrenamientos muy largos, terminaban 1:30, 2 de la tarde. Entonces, al no permitir que entráramos rápido, nos complicaba el asunto y hablamos con él, pero él siempre muy disciplinado dijo, no, aquí va a haber una rueda de prensa al término, ya que se vayan los jugadores, y ya. Sí. Y eso lógicamente a nosotros no nos gustó nunca. Y un día llegó Francisco Labastida Ochoa, cuando era candidato presidencial, al campo de entrenamiento de las Chivas. Sí. Y dijimos, a ver cómo le hace, ni modo que no lo deje entrar. Pues no lo dejó entrar tampoco. Pero David Medrano, que es muy vago y muy travieso, tú lo conoces muy bien, vio que Labastida venía con un grupo de mariachis. Entonces los mandó a traer a los mariachis y dijo, muchachos, por aquí, no sean orgullosos, vénganse por aquí. Y los metió al campo. Tú conoces el campo de Chivas, hay que abrir una puertita. Los metió a que esperaran ahí a que se metieran a la cancha porque ya había acabado el entrenamiento. Sí. Pero el Tuca estaba tirando al marco en la portería que da a la calle de López Mateos. Y entonces, aparte les pidió la canción del Tucanazo. Entonces, imagínate tú a los mariachis con bailemos, con... Para quedar bien con él. El Tuca como entrenador, pero tirando penales. Tirando penales y tirando, ya ves que le gustaba quedarse a patear, ¿no? Y por eso se mantiene también el Tuca. Sí, no, está increíble. Lo acabo de ver en una práctica hace podría poco. Seguir jugando. No, hombre, pero fácil, sin problema. Y entonces el Tuca escucha la música y se da la media vuelta y ¡has de haber sido tú, Medrano! Le gritó desde allá. Y bueno, yo estaba entrando también. Y tú también. Le dije, no, yo vengo llegando y ni me metan. Pero entonces ahí había cierta congruencia o mucha congruencia de Ferretti. O sea, no, pero por supuesto. Esto se respeta al máximo. Esto es serio, no es circo, ¿no? Seas periodista o seas candidato a la presidencia. Y nos sacó a los periodistas, al candidato y a los mariachis. A todo el mundo nos sacó. Y bueno, la verdad, es una anécdota que yo recuerdo con mucho cariño siempre, ¿no? Porque te da una muestra de cómo es Ricardo Ferretti, ¿no? Sí. Y de cómo también los políticos se querían en ese caso aprovechar de la popularidad de Chivas. Se quieren colgar para su propio beneficio. Nunca ven por el deporte o por el fútbol, más que cuando necesitan para que la gente vote por ellos, ¿no? Cuando hay que adornarse porque la selección va a jugar un torneo importante, entonces ahí pasan por los pinos. Un presidente que seguramente no hizo nada, ya no digamos por la selección, que tampoco le compete a él, pero sí por el deporte en general que a final de cuentas es la base de esa pirámide de la que después salen los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Así es. Ahora, todo esto lo genera el fútbol y este afán de identificarse con un equipo y el desahogar en ese equipo ciertas frustraciones, eso de encontrar el sábado a lo mejor la victoria después de que fuiste derrotado toda la semana lo tiene el fútbol. Pero ¿por qué el fútbol? O sea, ¿por qué eso no se ve en otros deportes? ¿Por qué la gente elige al fútbol y elige a determinado equipo de fútbol para manifestar todo esto, para identificarse, para desahogar todo lo que desahoga? Yo pienso, Roberto, que el fútbol, porque desde niño lo traemos, ¿no? Juegas en las calles fútbol,
quizás sea uno de los deportes más baratos para jugarlo cuando tú eres niño. Sí. Con una pelota inclusive de trapo o de medias, como se hacían antes con papel, tú puedes jugar al fútbol. Sí. No necesitas ponerte uniformes caros ni zapatos Adidas o, perdón por el gol, o Sí. zapatos de marca para jugar en la calle, ¿no? Yo jugaba descalzo, por ejemplo, porque mis compañeros de barrio, donde yo nací en Iguala, era un barrio que muchos de mis compañeros no tenían zapatos, entonces me decían, sin babuchas era la frase, ¿no? Sin zapatos tenía que jugar. Sí. Y si quería jugar, tenía que jugar sin zapatos. Dejé ahí uñas de los pies, cortadas con vidrio, con piedras, pero lo que yo quería era jugar fútbol y estar integrado a ese grupo, ¿no? Entonces la facilidad para practicarlo y la facilidad para entenderlo Para también. entenderlo, sí, porque realmente se empieza a complicar un poco ya cuando te quieren meter que fuera de lugar, pero en la calle no hay eso, no existe, ¿no? Sí. Tú puedes estar de cazagoles. Claro. Ahí es más simple todavía porque de las 17 reglas, la del fuera de juego Esa pudiera no. ser la más complicada, Sí. y en las cascaritas no hay fuera de lugar, ¿verdad? Claro. Y puede ser paredes con la banqueta o con la pared, Sí. ¿no? Sí, el famoso cazagoles, ¿verdad? Tú estás nada Sí. más allá adelante, aviéntamele, yo la meto. Yo era Sí, buenísimo sí, sí. para eso, ¿eh? Me ponía delante del portero, no, pues, me botaba un poquito y ya, bueno, media vuelta y adentro, ¿no? Pero después ya me empezó a gustar más correr y participar en el juego. Hablando de las reglas del juego, ¿tú le modificarías algo a esas reglas? ¿Le añadirías algo al fútbol o se lo quitarías? Ya sé que ha habido Sí. leves modificaciones o no tan leves, pero sí se han dado gradualmente. La FIFA es reacia Sí. a modificar algunas cosas. ¿Tú en lo personal modificarías algo? Fíjate, Roberto, que no. A mí el fútbol como tal me gusta y creo que es parte de esa pasión, ¿no? El hecho de discutir si fue o no fue fuera de lugar. Hay quien ha dicho, por ejemplo, que los saques de banda con el pie. Yo creo que se perdería parte de la esencia, ¿no? Sí, sí. Además, yo soy un tipo muy tradicionalista, ¿no? A mí me gusta seguir las tradiciones, me gustan los uniformes que son típicos futboleros, ¿no? Los que tienen mucho sabor. Por ejemplo, aunque no soy atlista, ver un uniforme como el Atlas en el campo me encanta, ¿no? Ver un equipo, por ejemplo, como el Monterrey, con ese uniforme rayado de tantos años, me fascina. Sí. Ver a las Chivas. Porque entiendes lo que hay atrás de eso, ver esa Entiendo tradición toda esa tradición, y lo toda que esa historia. representa y todo. Sí, sí, que la gente se encariña con esos colores, ¿no? Del fútbol, que lo has visto tú en todo el mundo y de todo esto que provoca, ¿en qué lugar te llamó más la atención algo? Que digas, la reacción de la gente. Sí. En Inglaterra. Me sorprende esto que provoca el fútbol. En Inglaterra. En la Eurocopa del 96 que nos tocó compartir y que fue inolvidable por muchas cosas, ¿no? Porque íbamos por las noches, lo recordarás seguramente, a las funciones de teatro, Sí. porque la gente cantando aquella canción de Football's Coming Home, 70,000 espectadores en Wembley cantando eso, pues la piel, lo recuerdo y se me pone de gallina, ¿no? En aquella Eurocopa es cuando se utiliza por primera vez el gol de oro, ¿no? Es la primera vez que un Sí, gol de oro decide un partido, una Sí, final en aquel un entonces. remate de Oliver Bierhoff, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Una pelota que se le va a Peter Cech, el portero de la República Checa, Sí. que había tenido una gran Eurocopa y la vino a regar en la última jugada del torneo, ¿no? Para que su equipo perdiera la final. Aquella República Checa que eliminó a Portugal con un golazo de Poborski. Pero también hubo grandes actuaciones de Croacia, por ejemplo. Vimos grandes partidos en esa Euro. Pero cómo lo vivió la gente, eso me marcó a mí. Yo dije, ¿esto qué cosa es? ¿En dónde estamos? ¿No? Que hay la forma de vivirlo sanamente, pero después, ¿en qué momento eso se puede convertir en el fanatismo? Porque los ingleses con un ambiente extraordinario, bueno, Sí. pero también, Sí, también son hacen el sus ejemplo cosas. por aquellos hooligans, que ya sé que ha mejorado eso, Lo están pero erradicando, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí con el aficionado que puede llegar a perder la cabeza a ese grado? O sea, ¿qué factor verías ahí tú? Yo creo que el alcohol es uno de esos factores, ¿no? Aunque en Inglaterra lo vimos, hasta determinado minuto del primer tiempo vendían alcohol y después ya no, precisamente tratando de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que es algo que debe regularse. Yo entiendo que las compañías cerveceras o vitivinícolas son importantes y necesarias porque patrocinan el fútbol, ¿no? E invierten mucho dinero, pero también con medida creo que sería mejor. Sí. Cuando yo era un chamaco que jugaba en la calle, mis compañeros me sentaban en la banqueta para que yo narrara. Emilio Fernando Alonso, el futbolista en algún momento decide que quiere serlo. Normalmente es algo a lo que el niño aspira y lo logrará o no lo logrará en la medida de que se prepare y que se le vayan dando las condiciones, porque no todo es de decidir voy a ser futbolista y ya, ¿no?
Tú como narrador extraordinario, los grandes narradores indudablemente en la historia del fútbol mexicano, ¿en qué momento sentiste esa vocación? ¿En qué momento tú decides, en qué momento piensas yo quiero dedicarme a ser comentarista, narrador de fútbol? Sí, desde niño, Roberto. Cuando yo era un chamaco que jugaba en la calle, mis compañeros me sentaban en la banqueta para que yo narrara el partido. Lo recuerdan todos y cualquiera de mis amigos de ese entonces te lo puede platicar. Yo jugaba 10, 15 minutos y en cuanto me cansaba decía, ya no juego. Me sentaba en la banqueta, tomaba un palo o algo que pareciera un micrófono y empezaba a narrar. A tal grado que después cuando se armaba la cascarita me decían, tú hoy no juegas, tú hoy vas a narrar. Nada más narras. Nada más narras. ¿De qué edad estás hablando ahí? ¿Qué edad tenías tú? 8 años, 10 años. Desde ahí lo hacías. Desde ahí lo hacía. ¿Ya con tu papá narrando? ¿Ya con tu Sí, papá mi como papá narrador? ya narraba, sí. Sí. Y a mí desde entonces, escuchando esas narraciones, pues yo quería algún día, mi sueño era primero ir a una estatal acompañando a mi papá a narrar. Y ahí fue donde yo debuté en 1973. Por cierto que casi me retiro porque cuando yo empiezo a narrar no tenía la preparación, todavía tenía 13 años Sí. y hablaba todavía con voz de niño, entonces la gente se metió mucho conmigo. Fue en Chilpancingo, me acuerdo. Y empezaron a gritar que me quitaran, que pusieran a don Fernando, ¿no? A mi papá. O sea, tu debut fue desafortunado en Muy ese sentido. desafortunado, casi me retiro ahí mismo. Pero al acabar, mi papá me dijo, bueno, ¿y qué piensas? ¿Vas a seguir transmitiendo? Sí. Porque él me preguntó en el transcurso del juego, Sí, ¿no? sí, Al sí. ver que yo estaba muy preocupado. ¿Entro o sigues? No, yo sigo. Dice, ya me di cuenta que sí tienes madera porque te sobrepusiste a la adversidad. Sí, sí, sí. No es fácil, para un niño de 13 años que toda la gente Claro. encima ahí Sí, sí, diciendo que te quiten por malo, ¿no? Que aparte tenían razón, digo. Pudiste haberte rendido ahí completamente. Exactamente. Muchos otros se hubieran rendido, ¿no? Y ahí yo decidí que quería ser narrador. Entonces lo que pasó fue que mi papá me compró una grabadora pequeña y me ponía a trabajar, veía los partidos por televisión y los transmitía como si lo fuera narrando yo. Y él me iba corrigiendo. Y desde entonces yo decidí que eso quería hacer en mi vida. De hecho, se me presentó un problema cuando yo termino la preparatoria en Iguala. Tenía 17 años. No sabía qué estudiar, pero tuve mucha suerte. En ese entonces el rector de la UNAM era el doctor Guillermo Soberón, que es nativo de Iguala también y amigo de mi familia de años, ¿no? Entonces mi papá habló con él y me dijo el doctor, me mandó llamar en una comida que le hicieron allá en Iguala. Dice, bueno, ¿a ti qué te gusta? Dijo, pues a mí me gusta el deporte y la historia. Ahí está, dice, pues estudia historia. En la Facultad de Filosofía y Letras tenemos el Colegio de Historia y así fue como vine yo a México a estudiar historia, pero ya narraba partidos de segunda y de tercera división los fines de semana. Me iba en autobús, me acuerdo, yo no tenía carro, no sabía ni manejar, a Pachuca, a Tulancingo, y me regresaba después a México para ir a la escuela el lunes, ¿no? Entonces yo de lunes a viernes estudiaba y sábado y domingo narraba ya partidos. Yo respeto mucho al futbolista, Roberto, porque en aquellos tiempos en que yo era reportero también, que iba a los campos de entrenamiento, te das cuenta, ¿no?, del esfuerzo que tienen que hacer para estar en forma y para disputar un partido a tope los 90 minutos los domingos, y sabe uno que no cualquiera lo puede hacer. Sí. Puede jugar muy bien, pero puede producirse ese pánico escénico, Sí, ¿verdad? sí. En el comentarista también, en el periodista. Sí, también tú, se en da, algún momento me ha tocado, hay escenarios que te han pesado, o que dices aquí hay una mayor responsabilidad, puede haber nerviosismo de por medio. Siempre lo hay, ¿eh? El día que no lo sienta uno, yo creo que algo anda mal dentro de tu cerebro, ¿no? Siempre hay esa ansiedad por hacer las cosas bien. Claro que hay escenarios que imponen, ¿no? Impone desde luego, pero es más el gusto. Yo siempre que estoy en un escenario de esos, lo que pienso inmediatamente, me remonto a mi niñez, cuando yo escuchaba esos partidos y decía, algún día ojalá pueda yo estar ahí. Y me siento afortunado porque sé que mucha gente quisiera estar ahí, Sí. en las condiciones en que estamos nosotros, ¿no? Sí. Sitio privilegiado para ver el partido, sin gastar un solo peso porque pues te Sí. pagan por hacerlo. Hay un narrador destacado como tú compartiría también lo que les pasa a muchos futbolistas, el dedicarte a lo que te gusta, que te paguen bien por es una hacerlo maravilla. y tener acceso a todos esos, bueno, el futbolista lo tiene en la cancha Sí, y en se la tiene que cancha, ganar sí. ese lugar, pero tú de alguna manera también te ganas ese sitio para estar en Wembley, Sí, es un privilegio. con gastos pagados y haciendo lo que te gusta, me gusta, sí, y siempre me ha disfrutándolo gustado. mientras lo haces, ¿verdad? Por supuesto, Cada vez yo más. disfruto cada partido que me toca narrar o comentar. Lo disfruto muchísimo, o sea, me gusta el fútbol, me gusta el ambiente, me gusta estar en los estadios, me gusta más estar en los estadios que narrar un partido o analizarlo desde una cabina de televisión. El futbolista
compite con sus compañeros cada semana para conseguir un puesto o compite desde que llega a las fuerzas básicas a ver quién llega y quién no. Tú sabes que por cada futbolista que llega a primera división hubo no sé cuántos que se quedaron ahí en el camino y cuando llega todavía la competencia sigue siendo permanente. Cada semana peleó por el puesto, peleó también contra el adversario que me ponen enfrente, por supuesto, pero a nivel interno en un mismo equipo existe esa competencia deportiva sana. ¿Se da en el ámbito del periodismo, de fútbol? Sí se da. ¿Hay competencia? Yo creo que hay competencia y es muy bueno que lo haya, pero siento que en este caso tu principal competencia eres tú mismo. Cuando ya llegaste a un cierto nivel, que has demostrado que puedes hacer las cosas, tu competencia eres tú, tratar de superarte o mantener por lo menos ese nivel, ¿no? Que no es fácil, porque hay mucha gente, de repente esta carrera se puso de moda. Yo lo recuerdo, cuando yo entré a la universidad ni existía esta carrera de ciencias y técnicas de la comunicación y de repente chavos que veían que sus amigos salían en la tele, querían salir en la tele, se metieron a estudiar eso sin tener en muchos casos la vocación, ¿no? Yo comparo muchas veces el caso de uno que yo cuando empecé a narrar viajaba en autobús a los pueblos lejanos a veces, ¿no? Y tenía que regresar a México para estudiar al siguiente día en la escuela. Dije, ahora juego en grandes ligas, vamos en avión a todos lados, ¿no? Lo comparo así con un pelotero de béisbol, por ejemplo, que también cuando está en ligas menores es puro autobús y ya después. Entonces valora uno lo que tienes ya en una empresa seria, ¿no? Ahora, lo valoras también en la medida en que lo revises permanentemente, ¿verdad? Porque yo creo que al futbolista también le pasa eso. El que ya llegó a ciertos niveles y después ya no disfruta en la misma medida, ¿no? El viajar, el jugar en partidos importantes. Al principio estaba dispuesto a eso, al desgaste de los viajes de antaño ahí en autobús, con tal de jugar, y ahora no, busco las comodidades, ya no me llega, ya juego más por obligación, porque se cobra tanto, etcétera. También se puede dar en el narrador eso. Por supuesto, yo lo valoro mucho. Que de repente digas, ya no lo estoy disfrutando y tengo que estar otra vez consciente de los privilegios con los que cuento para seguir disfrutándolo. Y para que eso se refleje además en el trabajo que realizo. Se refleja, ¿eh? A mí afortunadamente no me ha pasado. Yo siempre voy con un gran entusiasmo. Yo me emociono. Por ejemplo, ahora que ya me dijeron que me toca esta semana, estoy emocionado porque creo que son dos muy buenos partidos y tengo ganas de verlos, ¿no? Además de estar ahí para narrarlos o analizarlos, sea el caso que sea, me emociona estar ahí para verlos. Emilio, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Un placer.